El silencio, que pesaba más que la separación. Durante años, Paula Rey fue vista por millones de personas como una mujer fuerte, luminosa y dueña de una elegancia difícil de imitar. Su rostro quedó grabado en la memoria del público gracias a personajes intensos, historias de amor imposibles, y escenas donde el dolor parecía atravesarle la mirada con una naturalidad que solo las grandes actrices pueden sostener. Pero, detrás de esa imagen serena, detrás de las alfombras rojas, las entrevistas cuidadas y las fotografías familiares que durante mucho tiempo proyectaron estabilidad, existía una historia mucho más compleja. Una verdad íntima que ella, en esta versión dramatizada, decidió guardar durante 2 largos años. La separación de Paula Rey y Juan Carlos Vargas no fue, al menos ante los ojos del público, un escándalo ruidoso. No hubo una guerra abierta en televisión. No hubo declaraciones destructivas ni acusaciones lanzadas en medio de cámaras encendidas. Todo pareció ocurrir con discreción, casi con una elegancia triste. Para muchos admiradores fue una ruptura inesperada, pero no necesariamente incomprensible. En el mundo del espectáculo, donde las agendas, los viajes, los proyectos y la presión mediática desgastan incluso las relaciones más sólidas, una separación podía explicarse de muchas maneras. Sin embargo, lo que pocos imaginaban era que aquella distancia no había nacido de un simple cansancio matrimonial. Tampoco de una discusión pasajera ni de una crisis común de pareja. Paula habría cargado durante mucho tiempo con una herida silenciosa. La sospecha, luego, la confirmación emocional, de que su matrimonio se había quebrado por una traición que jamás esperó. La historia, contada ahora como una reconstrucción dramática, comienza mucho antes de la separación oficial. Empieza en los pequeños detalles, en esos cambios casi invisibles que una mujer enamorada nota aunque no quiera aceptarlos. Paula, acostumbrada a leer gestos, pausas y miradas por su oficio de actriz, comenzó a percibir algo extraño en Juan Carlos. No era una prueba concreta, no era una escena escandalosa, era algo más sutil y por eso mismo más doloroso. Un teléfono que antes permanecía sobre la mesa y de pronto empezó a quedarse boca abajo. Mensajes contestados con una rapidez nerviosa. Salidas, justificadas con explicaciones demasiado largas. Silencios repentinos cuando ella entraba en una habitación. Sonrisas apagadas al recibir ciertas llamadas. Y, sobre todo, una distancia emocional que ninguna excusa lograba disimular. Paula intentó no caer en la paranoia. Se dijo a sí misma que toda pareja atravesaba etapas difíciles. Se repitió que el amor maduro no siempre era intenso, que a veces la rutina confundía la ternura con indiferencia. Pero había algo en su interior que no encontraba paz. Una intuición persistente, casi cruel, le decía que el hombre con quien había construido una vida ya no estaba completamente allí. Durante meses, ella eligió observar antes que confrontar. No quería destruir su hogar por una sospecha. No quería convertirse en una mujer dominada por los celos. Tampoco quería exponer su intimidad a un mundo que suele juzgar sin conocer. Paula sabía perfectamente cómo funcionaba la maquinaria del espectáculo. Una frase mal dicha podía transformarse en titular. Una lágrima podía convertirse en espectáculo. Una crisis familiar podía alimentar semanas de comentarios crueles. Por eso cayó. Cayó en público y también en privado. Cayó incluso cuando sus amigas más cercanas le preguntaban si todo estaba bien. Respondía con frases prudentes, con sonrisas pequeñas, con esa serenidad, que muchas veces no es calma, sino entrenamiento para no derrumbarse frente a los demás. Pero la verdad, cuando se esconde demasiado tiempo, empieza a reclamar espacio. El nombre que habría cambiado el rumbo de la historia fue Gael Santoro. Un hombre discreto, de presencia elegante, ajeno al ruido mediático más evidente, pero lo suficientemente cercano al círculo de Juan Carlos como para no despertar sospechas inmediatas. Gael no aparecía como una amenaza. No era una figura pública perseguida por cámaras, ni alguien que buscara notoriedad. Precisamente por eso, su presencia resultaba más difícil de interpretar. Al principio, Paula lo veía como un conocido más. Alguien que entraba y salía de ciertas conversaciones, alguien cuyo nombre aparecía en reuniones, proyectos o encuentros sociales. Pero poco a poco, ese nombre empezó a repetirse con una frecuencia inquietante. Juan Carlos mencionaba a Gael con naturalidad, quizá demasiada naturalidad. Decía que necesitaban hablar de asuntos profesionales, que compartían intereses, que estaban trabajando en ideas nuevas. Paula escuchaba sin reaccionar. No quería parecer injusta, no quería asumir lo peor. Pero había una energía distinta cada vez que ese nombre aparecía. La actriz comenzó a sentir que competía contra algo que no podía nombrar. Y eso era lo más devastador. Cuando una relación se rompe por otra mujer, el imaginario social parece tener un guión preparado.
celos, comparación, rabia, orgullo herido. Pero cuando la supuesta traición involucra a otro hombre, el golpe adquiere una dimensión distinta. No solo aparece el dolor de la infidelidad, aparece también la confusión, la sensación de haber vivido junto a una persona que quizá ocultaba una parte profunda de sí misma. No habría sentido odio al principio. Lo primero que sintió fue desconcierto. Después, vergüenza. No vergüenza por él, sino por ella misma. Por no haber visto antes las señales, por haber defendido una estabilidad que quizá ya estaba rota, por haber interpretado el silencio como cansancio y no como distancia. Las noches se volvieron más largas. La casa, que alguna vez fue refugio, empezó a sentirse como un escenario vacío después de una función. Todo estaba en su lugar, pero algo esencial faltaba. Las fotografías familiares seguían allí. Los recuerdos también. Pero el aire había cambiado. En las entrevistas, Paola seguía siendo profesional. Hablaba de trabajo, de proyectos, de gratitud. Sonreía cuando era necesario. Evitaba cualquier frase que pudiera alimentar rumores. Si alguien preguntaba por su vida personal, respondía con elegancia. Decía que estaba enfocada en sus hijos, en su carrera, en su bienestar. Nunca pronunciaba la palabra traición. Nunca señalaba a nadie. Nunca permitía que el dolor se convirtiera en espectáculo. Esa fue, tal vez, su forma más silenciosa de dignidad. Pero puertas adentro, el proceso era distinto. Había días en que se sentía fuerte, casi liberada. Días en que pensaba que la separación era una oportunidad para reencontrarse consigo misma. Había otros días en que una canción, un olor, una escena cotidiana o una frase escuchada al azar le abría nuevamente la herida. 2 años pueden parecer mucho tiempo para quienes observan desde fuera. Pero para quien intenta reconstruirse después de una decepción profunda, 2 años pueden ser apenas el inicio. Paola no solo tenía que aceptar el final de una relación. Tenía que revisar mentalmente toda su historia con Juan Carlos y preguntarse qué había sido real, qué había sido costumbre, qué había sido amor y qué había sido silencio. En este relato, lo más difícil no fue separarse. Lo más difícil fue comprender que alguien puede amar y aún así ocultar. Comprender que una familia puede sostener una imagen de estabilidad mientras por dentro se fractura lentamente. Comprender que no todas las verdades llegan como un grito. Algunas llegan como un murmullo que se repite hasta volverse imposible de ignorar. La supuesta confesión de Paola, 2 años después, no habría nacido del deseo de venganza. Al contrario, habría nacido del cansancio. Cansancio de escuchar versiones incompletas. Cansancio de ver cómo otros explicaban su vida con ligereza. Cansancio de tener que proteger una historia que también la había lastimado. Durante mucho tiempo, se dijo que la separación había sido amistosa, madura, fruto del desgaste natural. Y quizá una parte de eso era cierta, pero no era toda la verdad. La verdad completa, la que ella habría guardado por respeto a su familia y por cuidado hacia sus hijos, era mucho más dolorosa. Paola se habría sentido traicionada no solo como esposa, sino como compañera de vida, no por la orientación, no por los sentimientos ocultos de otra persona, sino por la mentira. Ese matiz es importante. La herida de Paola, en esta ficción, no nace de que Juan Carlos pudiera sentir algo por otro hombre. Nace de haber vivido bajo una versión incompleta de la realidad. Nace de haber entregado confianza, mientras el otro construía una zona secreta donde ella ya no tenía lugar. Nace de descubrir que la intimidad compartida durante años podía convivir con silencios que lo cambiaban todo. Cuando finalmente decidió hablar, no lo hizo con rabia desbordada. Lo hizo con una voz quebrada, pero firme, como quien ha llorado tanto que ya no necesita gritar, como quien ha pasado por la humillación privada, por la duda, por la culpa injusta, y ha llegado al otro lado con una conclusión dolorosa pero clara. Collar, para proteger a otros, no siempre significa protegerse a una misma. Durante mucho tiempo pensé que el silencio era mi única forma de cuidar a mi familia, habría dicho Paola en esta escena dramatizada. Pero también entendí que guardar una verdad que te rompe por dentro puede convertirse en otra forma de violencia contra ti misma. Cayó como una piedra en aguas quietas. No era una acusación explosiva lanzada para destruir. Era una confesión íntima, medida, pero devastadora. De pronto, la separación que muchos habían interpretado como una ruptura tranquila, adquiría otra dimensión. La gente empezó a mirar hacia atrás, a recordar gestos, entrevistas, silencios. Todo lo que antes parecía normal comenzó a leerse de otra manera, y aún así, Paola no quiso convertir la historia en una persecución. No buscó humillar a Juan Carlos, no atacó a Gael Santoro, no hizo de su dolor una campaña pública. Su mensaje, según esta versión ficcional, fue más profundo. Hablar de la traición sin alimentar odio, reconocer la herida sin convertirla en espectáculo,
recuperar su voz sin perder la elegancia que siempre la caracterizó. Porque Paola Rey, incluso en medio de una historia imaginada desde el dolor, no aparece como una mujer destruida. Aparece como una mujer que fue herida, sí, pero que aprendió a levantarse sin endurecer completamente el corazón. La separación la obligó a redescubrir espacios que durante años habían estado ocupados por la vida familiar. Volvió a escucharse. Volvió a preguntarse qué quería, qué necesitaba, qué partes de sí misma había dejado en pausa para sostener una relación que ya no la sostenía a ella. En ese proceso hubo miedo, soledad y noches difíciles. Pero también hubo una forma nueva de libertad, la libertad de no fingir. Durante mucho tiempo, Paola había sido admirada por su belleza, por su talento y por la fuerza de sus personajes. Pero esta confesión ficticia revelaría otra clase de fortaleza, la de una mujer que decide contar su verdad, no para destruir al otro, sino para dejar de destruirse a sí misma en silencio. En el fondo, esa es la parte más humana de la historia. No la traición, no el nombre de Gael Santoro, no el morbo de una infidelidad inesperada. Lo verdaderamente poderoso es el viaje interno de una mujer que pasa del desconcierto a la aceptación, de la vergüenza al amor propio, del silencio impuesto a una voz recuperada. 2 años después, Paola ya no sería la misma. Y quizá eso era inevitable. La mujer que salió de aquella ruptura no era más fría, pero sí más consciente. No era menos romántica, pero sí menos ingenua. No había dejado de creer en el amor, pero había aprendido que el amor sin honestidad puede convertirse en una casa hermosa, construida sobre grietas invisibles. Y eso, cuando esas grietas finalmente se abren, no queda otra opción que salir antes de que todo se derrumbe encima. En esta primera parte de la historia, la confesión no aparece como un final, sino como el inicio de una liberación. Paola Rey, después de 2 años de silencio, habría decidido dejar de cargar sola con una verdad que no le pertenecía únicamente a ella. No habló para pedir compasión, no habló para provocar escándalo, habló porque a veces la dignidad también consiste en decir, esto me dolió, esto ocurrió en mi historia, y ya no tengo por qué esconderlo para que otros se sientan cómodos. Así, la imagen pública de una actriz serena se transformó en algo más profundo. La imagen de una mujer que, incluso con el corazón roto, eligió no perderse a sí misma. Y mientras el público intentaba comprender el alcance de aquella revelación, Paola parecía estar en otro lugar emocional. Ya no buscaba explicaciones imposibles. Ya no esperaba una reparación que quizá nunca llegaría. Ya no necesitaba que todos entendieran cada detalle. Le bastaba con haber recuperado algo que durante años había sentido extraviado, su propia verdad. El capítulo de la separación había sido doloroso. El capítulo del silencio, más todavía. Pero el capítulo que comenzaba ahora prometía algo distinto. No una venganza, no una guerra, sino una reconstrucción. Porque, al final, las mujeres como Paola no renacen cuando dejan de sufrir. Renacen cuando entienden que su dolor no las define, que una traición no borra su valor, y que incluso después de una verdad devastadora, todavía existe la posibilidad de volver a mirar la vida con esperanza. Después de la verdad, el comienzo de una nueva Paola. Después de aquella confesión, Paola Rey entendió que decir la verdad no borraba el dolor de inmediato. Hablar no hacía desaparecer las noches difíciles, ni convertía automáticamente una herida profunda en un recuerdo lejano. Pero sí cambiaba algo esencial. Por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía prisionera de una historia incompleta. Durante 2 años, había llevado el peso de una versión silenciosa. Había escuchado rumores, interpretaciones ajenas y explicaciones cómodas sobre su separación con Juan Carlos Vargas. Algunos decían que el amor simplemente se había apagado. Otros hablaban de desgaste, de distancia, de carreras exigentes, de rutinas familiares que con el tiempo habían enfriado la relación. Paola, en silencio, dejaba que el mundo pensara lo que quisiera. Pero en su interior, la verdad era otra. La traición no solo había roto un vínculo matrimonial, también había roto una confianza construida durante años. Lo que más la lastimó no fue únicamente la existencia de Gael Santoro en la vida emocional de Juan Carlos, sino la sensación de haber sido dejada fuera de una verdad que también afectaba su destino. Paola había compartido una casa, proyectos, sueños, recuerdos y una familia. Por eso, descubrir que una parte tan importante de la vida de su esposo había permanecido oculta, fue como mirar hacia atrás y preguntarse cuántos momentos habían sido completamente sinceros. Esa pregunta la persiguió durante meses. Había días en que Paola se despertaba con la fuerza suficiente para convencerse de que todo había quedado atrás. Preparaba su jornada, atendía sus compromisos, se concentraba en sus hijos, en su trabajo y en la imagen serena que siempre había mostrado al público.
Pero había otros días en que el recuerdo regresaba sin pedir permiso. Una frase, una fotografía antigua, una escena familiar, o incluso un silencio demasiado parecido a los de antes, bastaban para abrir de nuevo la herida. Sin embargo, a diferencia del primer año tras la separación, Paola ya no quería vivir atrapada en la pregunta de por qué había ocurrido. Poco a poco empezó a comprender que algunas respuestas jamás llegan de la manera que uno espera. A veces, quien traiciona no sabe explicar su propia confusión. A veces, quien miente no tiene el valor de reconocer el daño completo. Y a veces, la persona herida tiene que aceptar que la reparación no vendrá del otro, sino de sí misma. Ese fue el punto de quiebre. Paola dejó de esperar una disculpa perfecta. Dejó de imaginar una conversación final donde todo quedara claro, donde Juan Carlos le explicara cada silencio, cada ausencia y cada contradicción. Comprendió que seguir buscando sentido en la conducta de otra persona era una forma de continuar atada a ella. Y ella ya no quería vivir atada al pasado. Entonces empezó su reconstrucción. No fue una reconstrucción pública ni espectacular. No hubo anuncios grandilocuentes. No hubo frases de revancha ni apariciones calculadas para demostrar que estaba mejor. Su proceso fue íntimo, paciente y profundamente humano. Volvió a cuidar su paz. Volvió a elegir con quién compartir su tiempo. Volvió a proteger su energía de todo aquello que la obligara a revivir el dolor. También aprendió a mirar su propia historia con compasión. Durante mucho tiempo se había culpado por no haber visto antes las señales. Se preguntaba cómo una mujer inteligente, sensible y observadora había podido permanecer tanto tiempo cerca de una verdad escondida. Pero con el paso de los meses, entendió algo fundamental. Confiar no es un error. Amar no es una debilidad. Creer en la palabra de quien comparte tu vida no te vuelve ingenua. Te vuelve humana. La culpa no le pertenecía. Ese descubrimiento fue liberador. Paola empezó a hablar menos desde la herida y más desde la conciencia. Cuando alguien le preguntaba por el amor, ya no respondía con frases amargas. Decía que el amor seguía siendo posible, pero que ya no podía existir sin honestidad. Decía que una relación no se destruye solo cuando aparece una tercera persona, sino cuando desaparece la verdad. Decía que perdonar no siempre significa volver. Hay que cerrar una etapa no obliga a negar lo que dolió. Su forma de expresarse cambió. Seguía siendo prudente, pero ya no evasiva. Seguía siendo elegante, pero ya no escondía su cansancio. Había en ella una madurez distinta, una tranquilidad nacida no de no haber sufrido, sino de haber sobrevivido a aquello que creyó que podía quebrarla. Juan Carlos, por su parte, quedó en la historia como una figura marcada por sus propios silencios. En esta narración ficticia, él nunca encontró una manera sencilla de explicar lo ocurrido. La presencia de Gael Santoro no era solo el símbolo de una supuesta infidelidad. Era también el reflejo de una verdad personal que quizás él mismo no había sabido enfrentar con valentía. Pero para Paola esa explicación ya no era suficiente. Ella podía comprender la complejidad humana, podía aceptar que las personas atraviesan conflictos internos. Podía incluso mirar el pasado sin odio. Pero lo que no podía justificar era la mentira sostenida, el engaño emocional, la decisión de permitir que otra persona construyera su vida sobre una realidad incompleta. Por eso, cuando habló, no lo hizo para destruir a nadie. Lo hizo para dejar claro que el respeto también significa decir la verdad a tiempo. El público reaccionó de muchas formas. Algunos se sorprendieron. Otros la apoyaron de inmediato. También hubo quienes intentaron convertir su confesión en un escándalo más, reduciendo una historia compleja a titulares rápidos y comentarios superficiales. Pero Paola no entró en ese juego. No respondió a cada opinión. No alimentó la polémica. No permitió que su dolor fuera usado como entretenimiento barato. Su mensaje fue otro. Una mujer puede ser discreta sin ser débil, puede callar durante un tiempo sin renunciar a su verdad, y puede hablar cuando esté lista sin pedir permiso para hacerlo. Con el paso de los días, la tormenta mediática comenzó a bajar. Como ocurre siempre, el público encontró nuevos temas, nuevas polémicas, nuevos nombres. Pero para Paola, la confesión había dejado una marca importante. No porque hubiese cambiado la opinión de todos, sino porque había cambiado la relación que tenía consigo misma. Ya no sentía que estaba protegiendo una mentira. Ya no sentía que debía sonreír para sostener una imagen perfecta. Ya no sentía que su dolor era una vergüenza. En sus momentos de reflexión, entendió que la separación no había sido solamente una pérdida, también había sido una revelación. Le mostró qué cosas ya no estaba dispuesta a tolerar. Laco enseñó que la paz no siempre llega cuando uno conserva una familia intacta ante los ojos del mundo, sino cuando puede mirarse al espejo sin traicionarse a sí misma.
Paola volvió a sentirse dueña de su vida, y ese regreso a sí misma fue más poderoso que cualquier explicación externa. Empezó a proyectar una energía diferente, más firme, más reservada, más luminosa. No era la luminosidad ingenua de quien cree que nada malo puede pasarle. Era la luz serena de quien atravesó una noche oscura y aún así decidió no quedarse a vivir en ella. Sus hijos, en esta historia, fueron una de sus mayores razones para seguir adelante con dignidad. Por ellos evitó el escándalo innecesario. Por ellos eligió no convertir la separación en una guerra, pero también por ellos decidió no mentirse más. Porque una madre no enseña fortaleza fingiendo que nada duele. Enseña fortaleza demostrando que incluso después del dolor, se puede actuar con respeto, con límites y con amor propio. Ese fue el verdadero cierre de Paola. No vengarse, no humillar, no destruir, sino reconstruirse. Al final, la confesión sobre Juan Carlos Vargas y Gael Santoro quedó como una parte dolorosa de su historia, pero no como su definición. Paola Rey era mucho más que una mujer traicionada. Era una actriz admirada, una madre presente, una figura pública respetada y sobre todo, una mujer que había aprendido a rescatarse. 2 años después de la separación, la verdad salió a la luz no como un grito de rencor, sino como una declaración de libertad. Paola comprendió que hay silencios que protegen durante un tiempo, pero también hay silencios que enferman. Y cuando finalmente decidió romper el suyo, no lo hizo para mirar hacia atrás, sino para caminar hacia adelante sin cargar una historia que ya no quería esconder. El amor, que un día creyó eterno, terminó de una forma que jamás imaginó. La confianza se quebró. La imagen de una familia perfecta se desvaneció. Pero de esas ruinas nació una Paola distinta, menos dispuesta a aceptar medias verdades, más consciente de su valor, y mucho más firme en la defensa de su paz. Porque algunas confesiones no buscan abrir heridas, buscan cerrarlas. Y la verdad que Paola había guardado durante 2 años, al fin, dejó de ser una cadena. Se convirtió en el primer paso de su nueva vida.